Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este nuevo encuentro virtual organizado por la Dirección de Promoción y Articulación Comercial Sierra de Sierra y Selva Exportadora, esta vez desde la sede Ayacucho. El día de hoy un tema muy importante para todos los que estamos involucrados en el proceso o en la cadena productiva agrícola, proceso de certificación Global Gap. Para dar inicio a este encuentro virtual, quiero invitar al ingeniero Wilfredo Borcaya, jefe de sede Ayacucho, Sierra y Selva Exportadora, que como anfitrión nos dará las palabras de bienvenida. Ingeniero Wilfredo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes a todos, al ingeniero Aníbal Arostegui, al ingeniero Guillermo, al equipo de Sierra y Selva Exportadora en Lima y acá en Ayacucho, y a todos los espectadores, participantes de este seminario programado y coorganizado por la sede Ayacucho. Nos interesa desarrollar este tema pues en la agricultura familiar se está desarrollando la fruticultura y en especial el cultivo del palto en los valles interandinos. Y es de importancia que nosotros, como institución estatal, podamos promover también estos tipos de certificaciones que son requisitos para poder comercializar de manera organizada de los productores de la agricultura familiar. En ese sentido, hemos programado este seminario y tenemos la participación de estos dos profesionales conocedores del tema y damos por iniciado, ¿no? Le damos el pase al ingeniero Aníbal Arostegui para desarrollar el tema y esperando también de que los participantes sean también, se involucren en esto con sus respectivas consultas al tema. Muchas gracias. Ingeniero Aníbal, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes con todos. En principio agradecer a los organizadores por promover este taller que es tan importante y como bien lo acaba de señalar el ingeniero Wilfredo, estamos en un proceso de fortalecimiento de las organizaciones de productores, en específico de palta, para que ellos pues valoren, entiendan la envergadura de esta certificación y pues de esta manera podamos generarle un plus, un valor agregado a la palta. En ese sentido, sin más que decir, a ver si me permiten compartir pantalla ya de una vez para dar inicio a la exposición. Muy bien, entonces vamos a abordar un tema bastante importante, bastante interesante, que en estos momentos es una tendencia mundial. Es precisamente el proceso de certificación Global Gap. Como estamos viendo, las oportunidades de agronegocios en el mundo, especialmente para nuestras regiones, especialmente la sierra, y estamos viendo de que tenemos una diversidad de productos, entre ellos la palta y productos como los granos andinos, la quinoa, la fresa, entre otros, que tienen pues una aceptación y una gran demanda en el mercado mundial. Y en el caso específico de la palta serrana, encontramos de que tiene la particularidad de contar con una ventana comercial. Esta pues encuentra su producción en un momento donde en la costa ya no encontramos producción de palta y pues tenemos el privilegio que en la sierra sí pues iniciamos con tener palta a partir de enero hasta la primera quincena de abril. Eso definitivamente hace de que surja algunas competencias. En el caso, por ejemplo, del norte del país, en la zona de Olmos, encontramos que hay ya más de 2.000 hectáreas y la cosecha pues se inicia en la segunda quincena de marzo. Entonces ahí hay más o menos una especie de traslape en la producción. Y el otro tema que hay que advertir es que Colombia está iniciando
con una agresividad tremenda en la producción de palta y que parte de su producción también coincide con la producción de acá de la sierra. Y siendo ellos potenciales competidores de la palta serrana, ¿qué nos queda por hacer para seguir manteniendo la competitividad, para ser competitivos? Definitivamente está pues mejorar la productividad, la mejora de las capacidades, por supuesto, de los productores que están involucrados en esta actividad, y lo importante es que debemos mejorar nuestras condiciones de comercialización y, por tanto, la rentabilidad de negocio. Y precisamente uno de esos aspectos es pues la implementación de la certificación Global Gap como una estrategia de negociación. Sabemos pues que la palta, por tener este mercado importante, es un producto que cuenta con una demanda fuerte y que estos necesariamente tienen que ser coberturados con la certificación Global Gap. ¿Qué es lo que está pasando acá en la sierra? Lo que está pasando es que el mismo hecho de que los productores no tengan esa capacidad de gestionar o no estén conscientes de la importancia de este certificado, es que el valor del producto tiende a reducir, tiende a ser menos valorado. En ese sentido, se está viendo la forma de empoderar a las organizaciones para que estas organizaciones pues le den la importancia debida a esta certificación. Entonces vamos a hablar un poco de qué cosa es el Global Gap, cómo funciona el Global Gap, las últimas actualizaciones y las no conformidades más comunes que se presentan. ¿Qué es el Global Gap? El Global Gap comenzó en 1997 inicialmente como EUREP Gap. Es una iniciativa del sector minorista británico, de los supermercados Europa continental, tomaron conciencia sobre la inocuidad de los alimentos, el impacto ambiental y la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores y los animales. El nacimiento del Global Gap se debe al EuroGap. Actualmente es el programa de aseguramiento líder en el mundo, logrando que los requerimientos del consumidor se vean reflejados en la producción agrícola. Actualmente más de 135 países en todo el mundo están utilizando esta norma. Pasos para obtener la certificación. Bueno, hemos tratado de puntualizar, resumir los procedimientos más importantes y entre ellos encontramos que tenemos que familiarizarnos con los documentos normativos del Global Gap, y precisamente todo eso está pues en la página web del Global Gap, toda la parte normativa, los reglamentos, los requisitos que tiene que reunir esta certificación. Después, decidir la opción de certificación y el ámbito. Completar el proceso de registro, completar el proceso de evaluación, seguidamente completar el proceso de certificación y finalmente conservar la certificación, que es importantísimo. Bueno, respecto al tema de familiarizarse con los documentos normativos, encontramos que existen las listas de verificación, que son los checklists, el reglamento general, el cual todos los interesados debemos conocerlo, debemos revisarlo, puesto que está en permanente actualización, las reglas específicas, los puntos de control y los criterios de cumplimiento, las novedades técnicas y actualizaciones que año tras año se vienen dando dentro de la normativa. Un aspecto importante es pues decidir la opción de certificación y el ámbito. La opción 1, un productor individual solicita la certificación. Puede ser que sea un productor individual o una empresa.
Una vez obtenida la certificación, el productor individual es el titular del certificado. Podría tener uno o varios sitios con sistema de gestión de calidad. En la opción 1 encontramos que hay un productor multisitio sin implementación de sistema de gestión de calidad. Es un productor individual, posee varios sitios de producción que no funcionan como entidades separadas. Y asimismo encontramos al productor multisitio de producción con implementación de sistema de gestión de calidad. Es un productor que posee varios sitios de producción que no funcionan como entidades jurídicas separadas, pero donde se ha implementado un sistema de gestión de calidad. Todo este aspecto está contemplado en el reglamento general, en la parte 2, y se aplica las reglas de la gestión de calidad. En la opción 2, vemos que es un grupo de productores, solicita la certificación, dicho grupo como entidad legal será el titular del certificado una vez obtenida la certificación. Se debe implementar las normas de sistema de gestión de calidad y se aplica el reglamento general de la parte 2, reglas del sistema de gestión de calidad. La mayoría de nuestras organizaciones aplican a esta opción 2 y hay que tener en conocimiento de que la opción 2 es más beneficiosa y se adecua a las condiciones y a la naturaleza de nuestras organizaciones de productores acá en la sierra. Y por lo tanto, la mayoría o todas, por decirlo de alguna manera, van a encuadrar en esta opción. Y puesto de que además respecto a los costos que implica esto, la opción 2 es más beneficiosa y se podría decir que en términos de costos le va a resultar algo más rentable a los socios. Acá encontramos el aseguramiento integrado de fincas y estos están hechos en base a módulos base para todo tipo de fincas. Precisamente el módulo base para cultivos es el CB, donde encontramos entre ellos a frutas y hortalizas, donde la mayoría de nuestras organizaciones se encuadran. También encontramos que en esta parte hay flores y ornamentales, encontramos cultivos a granel, té, material de propagación vegetal, lúpulo. Más abajo tenemos la norma para la aquicultura, peces, crustáceos, moluscos, y el otro módulo base para la producción animal, donde ya vemos el tema de ganado porcino, aves de corral, pavo de carne, ganado vacuno, ganado ovino. Esto nos da a entender y interpretamos de todo esto de que el Global Gap tiene un alcance mayor y abarca pues diferentes líneas en la producción de alimentos en el mundo. En la sección base para todo tipo de exportaciones AFP vamos a encontrar diferentes puntos de control. Entre ellos vamos a ver el historial del manejo de la explotación agropecuaria. Acá mínimamente tenemos que hacer un registro del historial del campo. ¿Cuáles han sido los antecedentes productivos de determinada finca? ¿Qué cultivos han tenido anteriormente? De modo que eso nos va a dar un reflejo de cuál ha sido la producción y la historia de dicho cultivo. Seguidamente tenemos el mantenimiento de registros y autoevaluación, inspección interna. Hay una serie de registros que se tienen que llevar, ¿no? Y tenemos que ir evaluando los indicadores que se vienen dando dentro de esos registros. Hay pues registros de abonamiento, registros de riego, registros de uso de insumos químicos, entre otros, los que puedan ser útiles y puedan ser necesarios en el proceso de la implementación. El otro aspecto es la salud, seguridad y bienestar del trabajador. Una de las bases del Global Gap es velar pues por la integridad
por el bienestar de todas aquellas personas que participan en la actividad productiva, es decir, de los trabajadores. Estamos en tiempos de pandemia y necesariamente las normas de bioseguridad tienen que ser consideradas dentro de este aspecto. Entonces, hay un tema de construir algunos planes, implementar algunos planes para mitigar y atenuar esos efectos. Asimismo, el tema de los subcontratistas. Seguidamente, la gestión de residuos y agentes contaminantes, reciclajes, reutilización. ¿Qué hacemos con los residuos que se genera dentro de la actividad productiva? ¿Cuál es el destino que nosotros les estamos dando? ¿Cómo los estamos disponiendo? Y el Global Gap tiene una particularidad interesante sobre estos temas, ¿no? Se valora bastante el tema de la reutilización de los desechos. Por ejemplo, hemos visto experiencias cercanas donde han utilizado pues incluso neumáticos para poner señalizaciones, pedazos de madera o baldes que de repente ya no podían tener otro uso y que han sido utilizados para el depósito de los residuos sólidos. La creatividad del ingenio de los productores es bastante amplia y creo que en esta parte existen experiencias muy interesantes para disponer y utilizar esos aspectos. Asimismo, vemos el medio ambiente y conservación. También el tema de las reclamaciones. Las reclamaciones de todos los agentes que se involucran en el proceso de la producción. No solamente se podría decir de algún cliente que haya podido tener a la mano un producto generado en la finca, sino también de los trabajadores, de los miembros de la organización que han podido encontrar alguna dificultad o algún punto de control que no se haya podido, que no se pueda estar dando adecuadamente. Encontramos también el procedimiento de retirada del producto. Esto es en base a algunos protocolos, algunos documentos que se tienen que diseñar para determinar cómo es que se va a disponer un determinado producto. Asimismo, encontramos la defensa de los alimentos, estado de Global Gap, el uso del logotipo, que está enmarcado y está bien definido, cómo es que tenemos que hacer el uso del logotipo Global Gap. Esto específicamente se manifiesta en el reglamento general, ¿ya? Y la trazabilidad y segregación. Entendemos pues que la parte de trazabilidad es ver cuál es el recorrido que ha tenido el producto desde su producción hasta llegar al cliente final. Entonces acá se tiene que implementar todo un sistema de codificación para determinar el origen en determinado punto del proceso o de la cadena de un producto, en este caso de la palta que haya salido o que haya llegado a un determinado lugar. En la sección base para todo tipo de cultivo CB, encontramos también, volvemos a repetir, la trazabilidad, material de reproducción vegetal, historial de reproducción vegetal, gestión del suelo, la fertilización, el riego, el manejo integral de plagas, los productos fitosanitarios, los equipos. En cuanto a los productos fitosanitarios, podríamos decir que los productos fitosanitarios, en este caso, algunos insecticidas, pesticidas, tienen pues que contar con algunos sellos que los autorizan para su uso. No es que vamos a hacer un uso libre y desproporcionado de los productos fitosanitarios.
hay que tener cierto control y cuidado sobre todo para hacer el uso. Precisamente por eso es que hablamos de un manejo integrado de plagas, porque tenemos que agotar todas las medidas necesarias para hacer que determinada plaga reduzca su potencial de daño, y esto pues es a través de la implementación de las labores culturales, tanto como el desmalezado, el riego adecuado, las podas, entre otros, ¿no? Entonces, ese aspecto también viene por el uso apropiado de los equipos que se tienen que disponer para su uso. En la sección para frutas y hortalizas, principalmente encontramos eso, el tema de gestión del suelo. Encontramos de que, por ejemplo, el cultivo de palto tiende a intercalarse con otro tipo de cultivos más estacionales, entonces hay que manejar muy bien ese aspecto. Hay que ver también el tema del sustrato, viendo de que estos sustratos, por ejemplo, no se conviertan en un potencial contaminante o que pueda dañar o alterar la inocuidad del producto. El otro aspecto es la pre-recolección, la recolección y la manipulación del producto. Bueno, entonces, dentro de los procedimientos, los pasos para obtener la certificación Global Gap, estamos encontrando que de la parte de decidir la opción de certificación y el ámbito, que es implementar los requisitos, realizar las autoevaluaciones, las auditorías internas e implementar las acciones correctivas de ser necesario. Entonces, esto de las auditorías internas es un aspecto bastante fundamental, es importante para garantizar el cumplimiento de todas las acciones que tenemos que desarrollar en el proceso de la certificación. Asimismo, completar el proceso de registro, completar el proceso de evaluación, completar el proceso de certificación y, lo más importante, conservar la certificación. Dentro del proceso de registro, en la complementación del proceso de registro, encontramos que hay que cumplir en todo momento con los requisitos de la certificación. Este aspecto es bastante importante y hay que mencionar de que se ha visto en nuestras realidades que hay productores que si ciertamente en un momento están bastante motivados, bastante comprometidos con el tema de la certificación, por la falta de continuidad y por la falta de educación, formación en los principios y las normas del Global Gap, pierden la motivación y en determinado momento tienden a descuidar determinados procedimientos. Y eso en realidad no es favorable, y eso tiene que ser una práctica constante. Hay que incorporarlo como parte de nuestra cultura productiva dentro de cada una de las fincas. El otro aspecto es que hay que pagar las tarifas correspondientes establecidas. En este aspecto, cuando se solicita, cuando queremos hacer una certificación, lo normal es hacer pues una cotización a nivel de las entidades, de los organismos certificadores. Ellos van a evaluar, van a conocer qué condiciones tiene la organización, cuántos socios tiene, qué extensión de cultivos manejan, dónde están ubicados, si están concentrados en un solo espacio o están expandidos en diferentes puntos. Según esas condiciones, el organismo certificador va a definir una tarifa. Ya dependerá de la organización con cuál de los organismos certificadores puede trabajar. Incluso en estos últimos tiempos, por el tema de la pandemia, se ha podido ver o reparar el caso de que hay algunos organismos certificadores que están definiendo su tarifa a través de dos procedimientos, por decirlo así. Uno de ellos es que incluso están optando por hacer
unas auditorías de tipo virtual, ¿ya? Y las otras son, la otra opción es hacerle la auditoría de tipo presencial. Bueno, no sé hasta dónde otros organismos certificadores lo estarán tomando en consideración esa, pero hemos tenido conocimiento de que algunas sí lo están haciendo. Entonces, según eso también, el costo de la certificación varía. Seguidamente hay que comunicar toda la actualización de datos al organismo certificador. Y finalmente, los términos y condiciones del acuerdo de certificación y sublicencia. Para completar el proceso de registro, hay que presentar ante el organismo certificador la solicitud que debería incluir toda la información necesaria. El solicitante tendrá que haberse comprometido formalmente a cumplir con las obligaciones indicadas previamente. Como segundo paso, hay que firmar el acuerdo de sublicencia y certificación con el organismo certificador o haber reconocido de forma explícita con su firma la recepción o inclusión del acuerdo de sublicencia y certificación en el contrato, acuerdo de servicio con la orden de servicio, perdón, con el organismo certificador. El organismo certificador debe entregar una copia de contrato de sublicencia y certificación al productor. Y seguidamente a esto se debe asignar un número de Global Gap conocido como GGN. El cuarto paso es pagar las tarifas de registro de Global Gap tal como se especifica en la actual tabla de tarifas. Ya toda esa información está disponible en una página web. El quinto paso es el proceso de registro y aceptación. Deberá haber finalizado antes de que pueda tener lugar la inspección. El sexto, para el primer registro, el organismo certificador deberá confirmar la aceptación de la solicitud y proporcionar al solicitante el GGN dentro de los 14 días naturales siguientes a partir de la recepción de la solicitud completa. Para completar el proceso de evaluación, encontramos que las autoevaluaciones del productor externa por el organismo certificador, si es que la evaluación inicial, o sea, solo durante el primer año, será en el primer año, el ámbito, todo el ámbito, todas las explotaciones registradas, ¿ya? Y la evaluación, en cuanto a evaluaciones posteriores, todo el ámbito, todas las explotaciones registradas, o sea, se hace al 100%, ¿ya? El otro aspecto es la inspección anunciada de todo el ámbito, todas las explotaciones registradas, ¿ya? Y cuando se trata de las evaluaciones posteriores, se hace la inspección anunciada de todo el ámbito, todas las explotaciones registradas, y cuando no es una inspección anunciada, de al menos el 10% de todos los titulares de certificado. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, que cuando no es anunciado, a lo máximo que se puede llegar es al 10% de todos los titulares del certificado. Como decíamos, las inspecciones no anunciadas, cada organismo certificador realizará inspecciones no anunciadas de al menos 10% de todos los productores certificados por ámbito, inspeccionar para comprobar obligaciones mayores, menores o lista de verificación reducidas. Se podrá notificar al productor dentro de un plazo de 48 horas, 2 días hábiles. ¿Ya? Entonces, eso está enmarcado dentro del reglamento y necesariamente se tiene que anunciar al productor sobre este tipo de inspección no anunciada. Para completar el proceso de certificación, el 100% de obligaciones mayores es obligatorio. O sea, no se puede dejar de hacer no se puede prescindir o no se puede dejar de hacer ningún tipo de obligación que es considerado mayor. ¿Ya? Todos los puntos de control aplicables que se consideren como obligaciones mayores o requisitos del sistema de gestión de calidad. Y cuando hablamos de obligaciones menores, es obligatorio el cumplimiento del 95% de todos los puntos de control aplicables que se consideren como obligaciones menores.
vean que en realidad es bastante exigente y que si no se cumplen a este nivel, corremos el riesgo pues de no calificar y perder el proceso de la certificación. ¿Ya? Entonces, encontramos también de que las recomendaciones, a nivel de recomendaciones, no existe un porcentaje mínimo de cumplimiento, si es que estas no han sido consideradas como obligaciones. Para hacer la decisión de certificación, el organismo certificador debe tomar una decisión sobre la certificación dentro de un plazo máximo de 28 días naturales a partir del cierre de cualquier no conformidad pendiente. Ahí está claro. Hay que esperar un plazo máximo de 28 días naturales, ¿sí? Y en cuanto a las sanciones, solo el organismo certificador o el grupo de productores que haya impuesto la sanción tiene derecho a cerrarla, siempre y cuando se presenten a tiempo pruebas evidentes de una acción correctiva, tanto a través de una visita de seguimiento como de una prueba escrita o visual. ¿Cuándo se cancela un certificado? Desde luego, los certificados pueden ser sujetos a cancelación. Y aquí encontramos que el organismo certificador puede encontrar pruebas de un fraude y o falta de confianza para cumplir con los requisitos. Un productor o grupo de productores no puede presentar evidencia de implantación de acciones correctivas efectivas, una vez de que el organismo certificador haya declarado la suspensión, se produzca una no conformidad contractual. La cancelación del contrato conlleva la total prohibición en todos los productos para todas las explotaciones del uso del logotipo y marca registrada del Global Gap, licencia o certificado o cualquier dispositivo o documento que pueda tener relación con Global Gap. A un productor que haya sido objeto de una cancelación no le será admitida la solicitud de certificación de Global Gap hasta cumplidos los 12 meses desde la fecha de cancelación. Entonces aquí encontramos como una etapa esto de la conservación del certificado. El certificado Global Gap y ciclo de certificación. Un certificado no es transferible de una entidad legal a otra. Es decir, si es que mi certificado tiene el nombre de la Asociación Civil de Productores Agropecuarios Calvario, esta no se puede transferir o ampliar a otra organización, es única y exclusivamente para la organización. El ciclo de la certificación es de 12 meses, sujeto a sanciones y prórrogas según el ámbito descrito. Sí, efectivamente un certificado tiene una vigencia de 1 año, pero estas se pueden prorrogar si es que hay algún fundamento justificado entre la organización y el organismo certificador hasta por un máximo de 4 meses. Bueno, aquí vemos las últimas actualizaciones del certificado. Encontramos de que en abril del 2020 los servicios IFAS de la versión 5.3 disponibles en PAOMEX, los clientes se podrán auditar bajo IFA 5.3, versión 5.3 GFS o IFA 5.2 según sus intereses o los requerimientos de sus compradores. Al 20 de mayo del 2020, fecha límite para la emisión del certificado IFA versión 5.2 con reconocimiento de la GFSI y los certificados en esta parte IFA versión 5.2 emitidos hasta el 20 de mayo del 2020 tendrán el reconocimiento de la GFSI versión 7.1 hasta que expresen o bien hasta el 21 de mayo del 2021. En el 21 de mayo es obligatorio el IFA versión 5.3, ¿ya? El IFA versión 5.3 se vuelve obligatorio para los productores cuyos clientes les exigen cumplimiento con un estándar reconocido por la GFSI. IFA versión 5.3 tendrá el reconocimiento de la GFSI versión 7.2. A partir de esta fecha, Global Gap versión 5.2 seguirá siendo válido, mas no reconocido por GFSI. Y finalmente, para este año, para el 19 de mayo del 2021,
vemos que existe la validez del reconocimiento de la GFSI de versión 7.1 para la IFA 5.2. Entonces ya hay una aceptación para la versión 5.2. Los certificados Global Gap versión 5.2 emitidos antes del 21 de mayo del 2020 serán reconocidos por la GFSI versión 7.1 hasta que expresen o bien hasta el 19 de mayo del 2021. Entonces, estas son las actualizaciones más importantes del 5.2, de la versión 5.2 al 5.3, entendiendo de que el tema de las actualizaciones es una mejora de algunos requisitos que se han venido dando de una versión anterior a una versión más actualizada. Entonces, en puntos de control y criterios de cumplimiento, en el 1.3.1, vemos que existe una lista de productores aprobados y no aprobados y una descripción de cómo los proveedores son seleccionados en base a los criterios de riesgo aplicables. Entonces, acá la organización tiene que estructurar una lista de todas aquellas entidades que hayan podido proveer de algún insumo a la organización y cuál ha sido pues la calidad del servicio y de los insumos que hayan ido brindando a la organización. En la parte 4.4.6 encontramos como mayor, en su caso, se ha implementado un programa de monitoreo ambiental basado en el riesgo. Entonces, acá hay que implementar pues un plan de seguimiento, de verificación de algunos aspectos dentro de tema ambiental. ¿Ya? Es un programa que evalúa los riesgos con pruebas de agua, de equipamiento, toma de muestras, entre otros aspectos. Entonces, eso es necesario tomarlo en consideración. En el punto 4.1.2, en una opción 1, multisitio con SGC u opción 2, los productores y los sitios con productores de alto riesgo se incluirán en un cronograma de inspección anual. ¿Ya? Los productores de alto riesgo deben ser inspeccionados anualmente. Los productos de alto riesgo incluyen, pero no se limitan, a hierbas frescas, verduras de hojas verdes, lechuga romana, espinacas, entre otros. Ahí encontramos las actualizaciones de la versión 5.2 a 5.3 en reglas de cultivo, el 4.2, requisitos generales parte 1, 5.2, requisitos generales parte 2, 5.4, 5.4.2.1. En frutas y hortalizas, en la auditoría anual de CB se debe inspeccionar la raíz cuadrada del número total de sitios de manejo de productos centrales registrados, aquellos en los que se manejan los productos de más de un productor durante la operación. Si solo hay una instalación central de manejo de productos, se inspeccionará cada año. Sin embargo, los productos de alto riesgo se considerarán en el plan de inspección anual y no se aplicará ningún muestreo. En otras palabras, aquellos productos considerados de alto riesgo con respecto a la seguridad alimentaria se inspeccionarán anualmente, no solo la raíz cuadrada. En la parte de requisitos generales, parte 2, 2.1b, los miembros de la gerencia realizan anualmente una revisión documentada del sistema de gestión de calidad y hacen los cambios necesarios. La revisión de la gestión puede ser en forma de una reunión anual de personal, donde se analicen los recursos de inocuidad de los alimentos, el estado de las acciones de las gestiones anteriores, revisa los cambios externos e internos que son relevantes para el sistema de gestión de la calidad y sus efectos. Entonces, cuando hablábamos de las no conformidades más comunes, entre uno de los aspectos encontrábamos la determinación de necesidad de riego. Este aspecto se da en que los productores, nuestros hermanos que hacen la labor de riego en el campo, tienden a determinarlo de manera, por decirlo así, de manera visual. No conocemos con exactitud cuánto es el consumo de agua por el tipo de cultivo. Entonces,
este aspecto se debería determinar con más precisión, ¿ya? Y debe estar en los registros de riego, de modo que sea una información real y sustentada, ¿no? Entre los productores y los técnicos que intervienen en esta parte. El otro aspecto son las facturas de agroquímicos. Y es de costumbre que tendemos a hacer nuestras compras de los diferentes productos que utilizamos en la producción, pero no pedimos ninguna factura, ninguna boleta de venta. Y eso no nos da garantía de que efectivamente hemos utilizado tal o cual producto, puesto que en el registro de aplicación de agroquímicos tenemos que citar el tipo de producto que hemos utilizado en determinado momento, para qué cosa lo hemos utilizado, y a la vez la fuente de verificación, que en este caso vendría a ser la factura. El otro aspecto es el monitoreo de plagas en campo. De igual manera, este tema también tendemos a realizarlo de manera muy superficial. No hacemos un tema de registros adecuado, no hacemos la evaluación de la incidencia de plagas de manera apropiada y de manera técnica, y eso definitivamente pasa a ser una no conformidad que necesariamente se tiene que corregir en el procedimiento. Lo mismo ocurre con el tema de los mantenimientos de los equipos, las maquinarias, ¿ya? Esto, si bien es cierto, en nuestra realidad no lo utilizamos mucho, además lo que podemos utilizar son algunas motobombas para hacer las fumigaciones, pero necesariamente también se tienen que hacer pues la labor de mantenimiento y registrar esa actividad pues dentro del tema de los registros. Asimismo hay un plan de eficiencia energética, la minuta bidireccional, la evaluación de salud y seguridad. Este aspecto también es básicamente relacionado al tema del personal o toda aquella persona que interviene en la actividad productiva, y que se tiene que desarrollar pues una información, un documento donde se pueda reportar, registrar los diferentes incidentes, casos de riesgos y de seguridad que se puedan dar dentro del personal que interviene. Y finalmente, el tema de estatus de certificado en facturas, ¿no? Ver si algunos productos que utilizamos en el campo cuentan pues con sus respectivos sellos de certificación. Bueno, esa es la parte final y les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Realmente muy interesante la información que ha compartido con todos nosotros y con todos nuestros participantes. Es realmente interesante. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Ahora vamos a invitar al ingeniero Guillermo Parodi, quien es el especialista en tema de frutales, en Sierra y Selva Exportadora, que compartirá con nosotros también algunos conceptos. Le agradezco mucho una vez más, ingeniero Aníbal. Bienvenido, ingeniero Guillermo Parodi. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos momentos en los que uno lo que trata a través de Sierra y Selva Exportadora es orientar a los productores y darle estrategias para poder asegurar mejor oportunidad de ingreso a mercados, ¿no? En esta oportunidad creo que la presentación que ha hecho Aníbal, al cual felicito, es uno de los gestores que tenemos en Sierra Exportadora, sumamente dinámico en una región muy importante con el tema de palta como es Ayacucho, ¿no? De una u otra manera, el trabajo hecho por la sede de Ayacucho a través de Wilfredo y la presentación hecha por Aníbal refleja un poco ese trabajo permanente y ese acercamiento que tenemos que tener con los productores, en este caso ligados al cultivo de la palta. Aníbal hizo un análisis muy rápido y claro respecto a algo que es fundamental, ¿no?
Hoy más que nunca, hoy estamos en un espacio en esta parte del mundo en donde las competencias se vuelven cada vez más evidentes, ¿no? En el caso de la palta, y lo dijo Aníbal, el productor andino al cual nosotros estamos impulsando a participar cada vez más del negocio, digamos, en frutas, que es lo que corresponde al área especializada, entiende que encuentra hoy mucho más necesidades de tener herramientas para poder competir. Y es claro que el Perú ha pasado por una serie de estrategias para lograr este proceso de competencias, ¿no? Yo tuve la oportunidad, y estoy hablándoles de hace más de 20 años atrás, cuando el ejercicio inicial del EUREGAP se implementaba en el país como una estrategia, y eso hay que tenerlo clarísimo, como una estrategia para ser competitivos. Cuando se inició este proceso en el Perú, Perú no era un referente exportador de la palta, estamos hablando de finales de los 90. Perú era un referente, y recordarán algunos de ustedes, del espárrago y el mango, pero la palta no existía en la lista, ¿no? Hoy, si volteamos un poco la página, vamos a encontrar una enorme lista de frutas que se exportan y que se venden cada vez más en el mercado internacional, y obviamente eso ayuda incluso a mejorar nuestra participación dentro del mercado interno, y hablo participación como productores. Pero un elemento estratégico ha sido el poder asumir con responsabilidad como país, a través de los diferentes productores del país, el tema de una certificación que se inició con EUREGAP. Y uno se preguntará, ¿por qué tomamos EUREGAP? Bueno, si asumimos un poco la visión del tema participación en el mercado internacional, en la década de los 90, Perú tenía como mercados más importantes, primero, en términos de volúmenes y cantidades, Europa. Y el caso de Estados Unidos era un tema que venía ahí también adicional, o Norteamérica. Pero Europa era un gran mercado para Perú. Y de hecho, mucho del espárrago que se colocaba por Perú hacia Europa, evidentemente tenía otros competidores. Un ejemplo clarísimo era China. China es y siempre ha sido un país con grandes capacidades de producción, y lo hemos visto en muchas oportunidades. Y Perú tenía que competir contra un país como China, que evidentemente pues, producía en ingentes cantidades un espárrago que probablemente en términos de calidad no representaría lo que Perú hacía, pero en términos de volúmenes era sobradamente superior. Y ahí es donde entra la estrategia de establecer cómo podemos ser altamente competitivos y desplazar a nuestros competidores a un segundo plano. Y toman las empresas que se dedicaban a producir espárragos la decisión de, digamos, aliarse a la estrategia que Europa ya había planteado como condición para poder recibir productos cada vez con mejor valor en términos de calidad e inocuidad. Eso pasa en los 90. Claro, uno no recuerda la historia y claro, cuando lo comienza a voltear se da cuenta que el Perú ha tenido que luchar por una serie de caminos para llegar a esto. Hoy recogemos mucho lo que se hizo al comienzo. El tema de tomar una certificación Global Gap no debe solo pensarse porque yo con esto voy a poder ingresar al mercado exterior. Debe pensarse como una estrategia para ser competitivo cualquiera sea el mercado, interno o externo. En el interno, ¿por qué tenemos que pensar que nosotros como consumidores no deberíamos merecer los mismos valores de inocuidad y calidad que se pueden brindar a un mercado exterior? Y de hecho, si los productores pueden irse, digamos, enganchando con el tema de una certificación, le estamos diciendo a nuestros consumidores que le estamos brindando un producto que tiene la calidad y la certeza de producirse adecuadamente bien dentro de los parámetros que se piden hoy en el mercado europeo, y que hoy incluso, si uno voltea también un poco la página, encontrará que el mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, en los últimos años implementó un sistema que es FISMA, justamente al darse cuenta finalmente que lo más importante, ¿no? Y tal vez el 11 de septiembre generó un cambio importante ahí, de asegurar que los alimentos tuvieran la certeza de ser inocuos para los consumidores, en este caso de Norteamérica, ¿no? Y se ha ido implementando cada vez más. Yo quería compartir adicionalmente por mi pantalla algunos elementos que creo que son importantes de tener en cuenta, porque al final recordemos que Global Gap es una estrategia que nos ha servido para
iniciar cada vez más y con mayor fuerza un enganche en muchos mercados. Mercados asiáticos, mercados europeos, que ya los teníamos claro, y mercados de Norteamérica, incluso mercados de Sudamérica también. Pero, así como sabemos que esta estrategia es importante, y yo espero sinceramente, y como lo dijo Aníbal en un momento, que los productores entiendan la importancia de esto, el compromiso como organización, ¿correcto? A nosotros nos interesa que ese compromiso lo lleven las organizaciones a sus productores, aquellos que se formaron o se juntaron para hacer un negocio común. El tema de la palta es un negocio común, ¿no? Se comprometan a hacer de esto un elemento de permanente evaluación, porque un global no se logra una sola vez, se logra sí, pero se sostiene después. Y ese es el compromiso que tenemos que asegurar como productores, en este caso de palta, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para hacer un compartir, me van a permitir unos minutos, que tengo 3 láminas nada más, no se preocupen, no voy a aburrirlos demasiado, creo. No sé si se puede ver. Este análisis que se ve acá, y yo lo he presentado en otras oportunidades, refleja un poco la evaluación que se hace en una de las ferias más importantes a nivel mundial, que es Free Logística, ¿no? Esta fue de 2019, la de 2020 fue virtual, si no me equivoco, no llegó a realizarse, y evidentemente este análisis se hizo en forma presencial, ¿no? Si uno hace una revisión muy rápida de este gráfico, lo que puede observar claramente es que cuando se pregunta a los retails, a los compradores, ¿qué es lo que creen ustedes debe ser lo prioritario en un producto? Evidentemente, el primer componente que salta es calidad, ¿no? Dentro de eso hay varios elementos que están ligados a la apariencia, al sabor, al tamaño y la forma, ¿no? Después, un poco algo interesante que de pronto puede llegar en el tiempo. En el caso de palta tal vez podría darse a nivel de variedades. Es un tema que habrá que discutirlo como corresponde, que es esa diversidad de productos, ¿no? El poder tener una, digamos, oportunidad de varios tipos de productos, ¿no? Y más adelante, la presentación del producto. Sin embargo, la calidad es un elemento que se construye en base a una serie de componentes. Uno de ellos, clave, es que yo pueda mostrar a mis compradores que yo he certificado, ¿no? En el tema de Global Gap, el primer proceso de certificación que me puede permitir un aprendizaje interesante respecto a certificación es justamente el Global Gap. Y aparte de ello, yo puedo ir amarrando otras certificaciones que me dan mucho más mérito como productor o como organización de productores, con una posibilidad de ingresar a cada vez mayor número de mercados. O sea, ya no solamente certifico de pronto Global Gap, sino también puedo certificar una producción orgánica, pero si no tengo una idea clara de lo que es un proceso de certificación, el compromiso de asumir una certificación como Global, mucho más difícil probablemente puede ser pensar en que llegué a asumir una certificación orgánica, ¿no? Y sobre esto vamos a encontrar otras alternativas que me dan más mérito incluso para ingresar a mercados que son cada vez más exigentes en esto, ¿no? Europa es evidentemente para el país un gran mercado y muy importante, no lo podemos dejar de lado. Permanentemente tenemos que estar detrás sabiendo qué necesita Europa, ¿correcto? Para poder nosotros estar siempre sobre la cresta de la ola. Y entonces, en este caso, evidentemente, el tema de la calidad se construye en base a una serie de componentes dentro del proceso de producción. La certificación me va a ayudar a eso. Creo que Aníbal mencionó algo interesante, ¿no? No es solamente pensar en que yo al tener el certificado estoy ya claramente dispuesto a un proceso de venta, es el sostenerlo. Y fíjense que hay una serie de elementos que son parte del tema productivo, ¿no? ¿Qué productos agroquímicos puedo usar? ¿En qué momentos o en qué cantidades lo debo usar? ¿Qué gestión de agua tengo? No es solamente regar, sino saber qué gestión, qué fertilizantes estoy utilizando y si están debidamente permitidos para el uso que corresponde, en este caso si es palta o cualquier otro cultivo, ¿correcto? ¿Qué gestión en tema de uso de energía estoy haciendo? Y esa parte que es agua, energía y cuidado del medio ambiente, miren lo que les voy a poner a continuación, ¿ya? Esto fue el Global Gap, empezó como EureGap, y en verdad fue una iniciativa muy importante que la patrocinó y la propició Europa. Europa la propició y los demás países se unieron a esa iniciativa. Y estamos hablando del año 97. Hoy, 2019, 2021, pero partiendo del 2020, el año pasado, viene esta iniciativa, también europea, que es mucho más fina y que, señores, si nosotros no nos alineamos a ella en el tiempo
y no tenemos ni siquiera idea de un global, es que esta iniciativa del Pacto Verde Europeo nos puede ganar la posibilidad de no ser competitivos. Entonces, hoy estamos 2021, esta iniciativa se va a hacer cada vez más fuerte y se va a comenzar a activar en el 2030. Y el 2030 está a la vuelta de la esquina, porque estamos en 2021. Entonces, lo mismo que ocurrió en el 97 es lo que va a pasar con el Pacto Verde Europeo. Y el Pacto Verde Europeo establece una serie de puntos claves que deberemos tener en cuenta para poder ser competitivos nuevamente y sostener el mercado. Entonces, es como que alguien te avisa que se viene una siguiente ola, hablando un poco de temas actuales, y si no nos preparamos a eso, cuando llegue el momento, ¿no? Dejemos un poco de lado esa actividad de hacer las cosas a último minuto, pensemos cómo estratégicamente vamos a poder intervenir aprovechando esta condición, ¿correcto? Pero de hecho esto va a pasar, ¿no? Y los mercados europeos que no cumplan estas normas van a tener menos oportunidad de competencia. Ellos van a verificar si los productores están ingresando a esto, ¿ya? Y evidentemente en el 2030 empieza a aplicarse y de hecho van a establecer que los productos puedan llegar de la granja a la mesa como el dicho simple, pero partiendo del hecho de que yo tengo certeza de que el sistema alimentario es justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Y esa parte va a ser muy importante en términos de competencia, ¿no? Y por lo tanto sus proveedores también tendrán que estar alineados, porque si no están alineados sus proveedores, evidentemente no les van a poder comprar el producto en el valor que ellos quisieran. Probablemente se los compren a un menor valor y probablemente cada vez en menor cantidad. Entonces, en el 97 Perú tomó una decisión interesante y participó de una iniciativa como el EuroGAP. En el 2030 vendrá una que deberemos nosotros con anticipación, si sabemos ser estratégicos, ir poco a poco enganchando para cuando llegue el 2030 no tengamos el inconveniente de pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, yo quería poner esto un poco en autos. Sé que muchos de ustedes probablemente ya han comenzado a conocer de este detalle y tendremos que empaparnos cada vez más de esto, ¿no? Y en un lapso tal vez de 5 o 6 años establecer estrategias que ya podamos implementar para engancharnos a esta nueva alternativa que de hecho va a venir sí o sí y que en el campo va a tener que también irse trabajando para asegurar un mejor ingreso de los productos frescos peruanos hacia el exterior. Y de paso también darle a nuestros consumidores nacionales un producto de mejor calidad, ¿no? No quería sino dejar esto para, digamos, como parte de la presentación y te agradezco la participación, Pablo. Ingeniero, muchísimas gracias. Y como usted dice, ya el tiempo viene pasando, el 2030 está, como bien lo dijo usted, a la vuelta de la esquina, entonces hay que empezar a prepararnos y seguir esta ruta, que es la ruta que va a ser necesaria para todos para llegar a mejores mercados. Entonces, una vez más, agradecerle al ingeniero Aníbal Aróstegui, al ingeniero Guillermo Parodi, por haber estado con nosotros esta tarde, dando y conociendo los temas referentes al proceso de certificación Global Gap. Será hasta una próxima oportunidad. Una vez más, son cordialmente bienvenidos. Este evento ha concluido. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.